Estimados amigos, el día de hoy volvemos con el tema de Plataforma Democrática, su programa en el cual analizamos los problemas más importantes del país, siempre con la participación de Jessica Tapia, Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, y Ángel Delgado, su servidor. Este programa se transmite por VHTV, de Cable Más, y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, a pesar que estamos ya a prácticamente horas de la cita con las urnas, este domingo 11 de abril, no dejan de haber algunos otros temas de significación que merecen un análisis, una opinión por nuestra parte. Me estoy refiriendo a que el día de hoy, la Comisión Permanente del Congreso, casi por unanimidad o por unanimidad, ha votado, ha hecho suya la acusación constitucional contra Vizcarra y la hace extensiva a Massetti y a la ex canciller Astete, aunque para esta quiero recordar que la solicitud de inhabilitación creo que es de 1 año apenas. Bueno, pero creo que esto es importante porque puede tener algún tipo de repercusión, no solo en las elecciones, sino también en la conformación del futuro Congreso que se va a definir, ese sí, de modo definitivo, luego de la votación de este domingo 11 de abril. Jessica, yo te quería preguntar tu opinión al respecto. ¿Cómo percibes esta decisión que, si bien es cierto que se está adoptando un poco en la hora undécima, porque hay plazos, hay procedimientos que tampoco se pueden escamotear, ¿cómo crees tú que va a impactar en el proceso electoral? Y sobre todo, ¿cuál es su ventaja o no en la posterior configuración del Congreso del Perú? Así es. ¿Cómo están, compañeras? ¿Qué tal, colegas? Saludo al público también que nos está viendo, aquellos que están festejando que ya ha sido Martín Vizcarra inhabilitado por 10 años. Todavía no se desesperen, no se me despeinen. Hay que ser muy claros, esto va a pasar según lo que dice el reglamento del Congreso por el artículo 89, que tiene que pasar al Pleno, y esto todavía está en su curso, ¿no? Todavía no podemos finalmente cantar victoria. Yo creo que va a ser aprobado, pero él, como ya ha mencionado en persona, ya que fue al legislativo, Martín Vizcarra, con su abogado, va a defenderse con uñas y con dientes. Él ha señalado bien que él no se va a detener en esta defensa hasta las cortes internacionales porque se está violando su debido proceso. Él ha mencionado airadamente que son 13 infracciones que se están cometiendo en contra de él, que eso le da un sustento legal, que él es un perseguido político, que lo que se busca es cortar su interés, como bien ha señalado Ángel, de pertenecer al nuevo Congreso, porque él está convencido que va a salir elegido y va a ser parte de esta curul. Lo que yo me quería detener en este análisis son en 3 pequeños puntos. En el punto de un video que él ha señalado, Martín Vizcarra, porque si bien es cierto, para nadie es a esta altura del partido un secreto que yo estoy contenta con que lo inhabiliten 10 años. Yo no me muestro media careta, yo no estoy trabajando con ningún medio, no le debo nada a nadie, esta es una tribuna totalmente abierta, ustedes me han convocado para dar mis ideas y ustedes saben que yo soy feliz en este momento. Entonces, pero sí me ha llamado la atención este video que él dice que ha mandado como sustentatorio y prueba a la comisión multipartidaria, que dice que es un video de 15 minutos, en donde a él se le ve específicamente ingresando a la Universidad Cayetano con Germán Málaga, y donde él ahí en el video menciona que a él le gustaría de una u otra manera formar parte de este estudio, y Málaga le dice que sí. Yo realmente estoy a la expectativa de ver ese video. Él mismo ha señalado que no lo ha enviado a la subcomisión. Yo no sé por qué no lo envió, con la intención de dilatar el proceso, con la intención de tener un argumento legal para luego decir que no investigaron de manera correcta, que no le dieron las posibilidades de defensa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, creo que es importante también señalar que Vizcarra ha sustentado casi toda la defensa a través de su abogado, señalando que básicamente él no está cometiendo ningún delito
él no ha cometido nada indebido en el gobierno, porque el contrato con Sinopharm recién se firmó el 6 de enero del 2021 y que a él lo inocularon antes. Entonces, cuando estas vacunas realmente no tenían ninguna relación directa con el Estado, entonces él dice, bueno, parece que por poco faltó que diga que era un líquido del cielo que le cayó y que le hizo el milagro de salvarle la vida. Entonces, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Y que me parece una burda maniobra legal para tratar de desvirtuar la canallada que él hizo de vacunarse antes que haya un proceso justo y legal para todos los peruanos. Y yo sí creo que el hecho de que Sinopharm haya dado tantas vacunas y algunas vacunas, estas llamadas de cortesía que le cayeron a Vizcarra y a su familia, pudo haber sido, y digo, vamos a hablar en condicional, podría haber sido, para que no me enjuicien a mí también, una aceitada también bajo la mesa para que luego se firme este bendito contrato al cual hace referencia. Y lo último que me gustaría hacer mención, y yo sí creo que ha sido un punto válido, él señala la celeridad del proceso, pero yo creo que la celeridad del proceso se debe a la importancia del proceso, a que ya se viene el proceso electoral, que se está buscando impedir que al legislativo ingrese una persona que sería, o que desvirtuaría todo el próximo Congreso y arrancaría, como bien lo dijo Juan varias veces, un Congreso muerto. Pero él ha señalado, eso sí, que hay denuncias constitucionales como la de Alarcón o la de Becerril, que tiene desde el año 2018, que no se mueven. Entonces, en eso sí, también hay que aprovechar, paréntesis, hacer una llamada de atención a los congresistas y que se terminen todos los procesos de todos, ¿no? Yo creo que eso ha sido una ayuda en memoria que tan gentilmente Martín Vizcarra nos ha traído, y yo creo que es importante porque no queremos personas negativas que echen más sombra sobre el legislativo en ninguna instancia, no solo que se apelliden Martín Vizcarra, sea el nombre que sea, no necesitamos esa clase de gente en nuestro poder legislativo. Muy bien, muchas gracias por tu opinión, creo que por ahí va la cosa, pero sin embargo yo quería preguntarle al doctor Andrés, vista su experiencia parlamentaria, si a la luz de lo que estamos analizando, viendo y lo que conoces tú, Víctor Andrés, ¿habría alguna suerte de algo extraño en el procedimiento seguido? ¿El Congreso estaría actuando por consigna o realmente crees tú que hay hechos suficientes, hay mérito suficiente para desarrollar el proceso y finalmente plantear la acusación y luego que el Pleno del Congreso termine votando? Bueno, tú que tienes experiencia, mira, yo he sido... ¿cómo ves tú este proceso de Vizcarra? Yo he sido 2 veces y 3 presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y recibí el encargo, después de un cambio del Congreso, recibiendo 200 y pico denuncias detenidas o archivadas, y que hubo que desempacar, revisar y empezar a actuar. Y lo hicimos en 2 años. Nos pusimos al día en 2 años, bajamos de 200 y pico denuncias, nos dejamos, creo, al sucesor de mi comisión, que creo que fue Juan Carlos Seguren, creo recordar, le dejamos solamente 7 o 8 denuncias que habían llegado a última hora. Y todas las despachamos, algunas procedían, lógicamente, y muchas no, porque lamentablemente muchas se hacen con ánimo político, más que todo, ¿no? Con poco fundamento. Pero hay que recordar que el Congreso no es el Poder Judicial. El Congreso no actúa de acuerdo a pruebas fehacientes, a coimas comprobadas. El Congreso, la comisión de su comisión, es una comisión es de parlamentarios, o sea, de políticos. Y por lo tanto tienen un barniz jurídico estas investigaciones que son siempre muy rápidas, pero básicamente son decisiones personales y políticas de muchos de ellos. Que el señor Vizcarra, presidente de la República, se vacune siendo presidente de la República a manera escondida, sin que nadie lo sepa y sin que nadie lo autorice, ni lo diga, ni se conozca,
Bueno, pues quizás en otro país o en otras circunstancias sería un delito menor o una falta menor. Pero en el presidente de la República es una cosa sumamente grave que refleja su incapacidad moral, su falta de ética, de principios. Y eso se ve en toda su carrera. Hemos leído con interés el libro de Carlos Paredes, El Lagarto, el perfil del lagarto, y te das cuenta que ladrón es desde que empezó. Nunca dejó de ser ladrón. O sea, no es que se convierte en ladrón cuando llega a la presidencia de la República. Súbitamente cambió, vio Palacio, vio los salones dorados y dijo, aquí voy a robar. No, ya llegó ladrón. Pericote. Pericote, lo que pasa es que se volvió lagarto ya en el Palacio. Pero cuando era presidente de la irrigación de Lomas de Hilo, ya era pericotito, ya era una pequeña rata. Después, cuando se hizo presidente o gobernador, ya empezó a morder más. Es decir, ha ido poco a poco especializándose y perfeccionando su rapiña. Pero ladrón es de siempre. Yo no sé cómo a Kuczynski se le pasó esto y a la gente que lo rodeó y lo puso primer vicepresidente. No entiendo, porque, claro, la fama que tenía él y se hizo y vendió esa fama que había sido un buen gobernador. Pero si vemos los datos y los precisos, nunca fue un buen gobernador. Fue un buen demagogo, qué diferente, se vendió muy bien. Y eso lo dice muy bien en el libro inclusive cómo se vuelve vanidoso, porque la política, cuando tiene cierto éxito, te vuelve vanidoso, como también en otras artes igual pasa, ¿no? Tan vanidosos se sienten unos que creen que, como han tenido éxito en la vida privada, pueden ser presidentes del Perú, y tenemos ahí siempre candidatos vanidosos, más que por sus méritos, por su propia vanidad. Pero en el caso del señor Vizcarra se volvió tan vanidoso en la presidencia que él dijo, yo puedo hacerlo todo solo, y dejó de lado a Max Aguilar, dejó de lado a sus sucesores, y dijo, yo voy a hacer la cosa, convocó elecciones, y dijo, no necesito partido, porque el Congreso lo voy a manejar yo, porque el Congreso va a ser tan fraccionado, tan dividido, que yo me voy a imponer. Bueno, ese Congreso que él quiso imponer, lo vacó. Entonces yo creo que lo que ha pasado acá es eso, que Vizcarra ha actuado de manera dolosa, conscientemente, y ha traficado con todo, y a mí me preocupa muchísimo que lo que pueda pasar en el futuro, pero esta subcomisión han actuado escrupulosamente bien. Son plazos muy cortos, por igual o menor motivo se acusó a Inostroza o a Chávarri y nadie dijo nada. Y el Pleno lo verá después. Hay 3 instancias. La primera, la subcomisión, que es una subcomisión que pertenece a la comisión permanente. O sea, para ser miembro de la subcomisión, tú tienes que ser parte de la comisión permanente. Luego, en la comisión permanente, cuando se ve en segunda instancia, ya no puedes votar. El de la subcomisión ya no puede votar porque ya votó antes. Y luego, en el Pleno tampoco puedes votar. Y aún así has obtenido 25 o 26 votos, lo cual es un montón. Entonces yo creo que en el Pleno la suerte está echada y a la señora Tete se le ha puesto solamente 1 año porque ahí ya confesó que lo hizo con el visto bueno del presidente de la República. Eso es lo que le ha salvado. Además es una diplomática que no tiene una visión política, que la pusieron ahí porque no tenían a nadie quien poner. La Macetti más bien tenía cierta experiencia política, cierto activismo político, ¿no? Es otra cosa. Además había anunciado que ella sería la última como el capitán de un barco en abandonarlo o en vacunarse, en fin. Es otra circunstancia la de la Macetti. Así que yo creo que han sido benignos con la señora Tete, pero con los dos me parece que muy bien, y lo van a inhabilitar de todas maneras, por la vacuna, aunque sabemos que la vacuna refleja un carácter, una conducta, una personalidad de inmoralidad permanente, constante, y que no va a cambiar con el tiempo, evidentemente. Sí, muy bien, muy interesante. Creo que nos ha dado luces acerca del procedimiento seguido y creo yo que la clave está en la distinción de un proceso judicial, en la naturaleza jurisdiccional de un acto donde el bien en juego es la libertad de la persona o su patrimonio, de estos procesos o juicios políticos en los cuales, mira tú, el interés principal es la salvaguarda de la propia institución, que no puede soportar que algunas inconductas se mantengan porque eso desprestigia al órgano. En este caso,
la presencia de Vizcarra en la vida pública, con toda la cola de crímenes y evidencias que ya son manifiestas y ya creo sobre eso hay un amplio consenso, amerita de que el Congreso de la República, a través de un procedimiento del juicio político, ¿no? Le diga no a quien pretende, contra la lógica de las cosas, amarrarse y continuar, digamos, perturbando el escenario político del país. Creo que esto es importante, porque el hecho que le hayan permitido, por ejemplo, a este señor estar en carrera, lo que trae como consecuencia es el desprestigio de la institución electoral y es una suerte de acicate a que quien delinque pueda pues usar los medios políticos los medios de la representación popular incluso con el objeto de poder salvarse. Y eso de veras inaceptable. Ese es un tema fundamental. Y por otro lado, el declarar fundada por el Pleno la acusación constitucional no conlleva que el señor vaya a la cárcel, no conlleva pérdida de su patrimonio, sino simplemente la destitución del cargo o la habilitación en este caso, porque ya no está en el cargo de presidente de la República. Y en todo caso eso siempre se puede discutir ya en el proceso judicial ordinario. Yo quería plantear... Ángel, un añadido a lo que has dicho. En realidad el Congreso cometió un error al vacarlo por incapacidad moral, por todo lo que ya conocemos, y no inhabilitarlo. O sea, el Congreso debió, a la hora que tú destituyes a un presidente, lo vacas por incapacidad moral, automáticamente tienes que darle una sanción, además de perder el cargo. Es la inhabilitación por 10 años, que se hizo con Fujimori. O sea, acá faltó lo segundo. Entonces, lo que está haciendo el Congreso ahora, o lo va a hacer, es completar lo que debió hacer al principio. Bueno, correcto. Lo que yo quería preguntarte a ti, Juan, es lo siguiente, es que tú nos pudieras explicar la consecuencia de que Vizcarra salga indemne, que, por ejemplo, a través de la acción de amparo que ha interpuesto, consiga que un juez, a través de una medida cautelar, deje en suspenso la acción del Congreso, cosa que no tendría precedentes y tendría graves consecuencias, pero digamos, ¿qué tipo de acción o consecuencia habría de permitir a Vizcarra que siga activando del modo como lo viene haciendo en la escena pública? ¿Cómo afecta el funcionamiento de las instituciones y cómo golpea la propia razón de ser de la República? Juan. Bueno, las repúblicas son débiles cuando sus instituciones lo son, ¿no? Y en ese sentido estamos viendo la situación del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, del Ministerio Público, de la propia Junta Nacional de Justicia. Vizcarra se fortalece o aparenta ser fuerte por la debilidad de nuestras instituciones, incluyendo al Congreso de la República. En el caso de este individuo, el que menciona, yo creo que las consecuencias serían funestas si es que la acción de amparo es aceptada por el Poder Judicial. Ya estaríamos en una situación en la cual no habría división de poderes en el Perú, y la intromisión sobre lo que es el control político habría pasado a ser una situación inexistente en el país. Ya no habría sentido a futuro. Inclusive, estamos viendo cómo en esos momentos, para ver ya el daño que ha hecho Vizcarra y sus decisiones y la del Tribunal Constitucional, ya genera pues consecuencias funestas como la del candidato Pedro Castillo, que dice que lo primero que haría si se lo pone el Congreso es cerrarlo, porque existen los antecedentes del caso para poder cerrarlo fácticamente, ¿no? Y todavía lo menciona así. Ya el tribunal les dio la perita en dulce de la disolución fáctica, de la cual ya está hablando un candidato. Ese es Martín Vizcarra. Y yo discrepo con mi querido amigo Vitocho en lo siguiente. No es consecuencia de un error de Pedro Pablo Kuczynski. Es consecuencia de algo anterior, la presencia de Martín Vizcarra. Un ministro mediocre, que desde mi punto de vista vivía de los comentarios de sus colegas, de periodistas, que fue el ministro de Educación Jaime Saavedra, es el que inventa a Martín Vizcarra. Para justificar logros en materia educativa, se va a la región más pequeña, en un lugar donde tenía bastante protagonismo la Sauder en el proceso de adquisición de material escolar y ese tipo de cosas, y convierte en un héroe de la educación a Martín Vizcarra. Y esa es su carta de presentación. Un ministro mediocre busca un personaje mediocre para convertirlo en héroe nacional. He allí el origen del problema. Mira cómo estamos en materia educativa hoy en día.
para que se vea el trabajo del señor Jaime Saavedra, que como te digo, es su prestigio en materia educativa, es consecuencia de los opinólogos, no de la realidad. La realidad educativa en el Perú es un desastre. He ahí su origen, y eso fue lo que le faltó a Carlos Paredes en el perfil de Lagarto. El origen de ese individuo como mito, como gran gestor, ¿no? Le hicieron un gran favor al convertirlo en una suerte de adalid de la educación. Ahora, en lo que se refiere a lo que viene en el propio Congreso de la República, el señor Vizcarra ha argumentado el día de hoy que es un perseguido político. Mira, yo tuve la oportunidad de pertenecer a la subcomisión de acusaciones constitucionales con Vitocho, y a mí se me dieron casos realmente bien complicados, como los vinculados a los cuellos blancos. Tú inclusive lo recordarás especialmente, Ángel, porque tú fuiste abogado de uno de estos fiscales, el fiscal Chávarri, ¿no? Y lo digo en ámbito absolutamente profesional y político, y allí sí hubo una presión mediática impresionante, que no ha habido en ningún momento con Martín Vizcarra. Portada tras portada, día tras día, programa tras programa, se exigía que yo fallara en un debido sentido. Y si me atrevía a fallar en un sentido contrario, como lo hice en algunos casos con Chávarri y en otros casos con Tomás Aladino Gálvez, me venía la planadora. Cosa que a mí no me inmuta, ¿no? Por lo que los que conocen mi temperamento saben que a mí ni un tuitero ni un paginazo me hace cambiar de opinión, como que fue, ¿no? Entonces, el asunto está en que allí sí hubo una gran cantidad de presión mediática sobre el informe. Inclusive porque tuve, para que veas en lo que se ha convertido el periodismo, tuve la caballerosidad de saludar al doctor Pedro Chávarri al ingresar a la sala de acusaciones constitucionales, siendo yo la persona que lo tenía que acusar. Ya decían de que ya había ahí un pacto bajo la mesa, ¿no? O sea, es decir, tener modales en el Perú se convirtió en un acto de traición a la judicatura, a lo que tenía que suceder. Bueno, nada de eso ha habido con Martín Vizcarra. Él ha tenido un periodo de tranquilidad política y mediática, no ha sido sujeto de especiales, y mira, para que veas en lo que se ha convertido nuestro país. Si hoy día se veía el caso en la comisión permanente, ha debido haber por lo menos un especial el día domingo sobre por qué se llega a una situación en la cual un expresidente del Perú, vacado, puede ser sancionado con una inhabilitación de 10 años. Pero eso en el Perú no es noticia. ¿Por qué? Porque es Martín Vizcarra el que la protagoniza y hay que mantener todo en silencio para evitar de esa manera que haya una indignación ciudadana. Entonces, nosotros no tenemos que esperar el fallo de Martín Vizcarra. Ya estamos viviendo la consecuencia de este individuo que ha sido el ariete de un sistema, de un grupo de ONGs. Yo no he visto hasta ahora el comunicado ni de Transparencia ni de Proética saludando esta decisión del Parlamento, por ejemplo, acusando a un presidente corrupto. Imagínate que en lugar de este individuo Martín Vizcarra, la persona que está siendo inhabilitada fuera cualquiera de los otros expresidentes, verías ya a estos señores paseándose en todos los medios saludando esa decisión. En este caso no hay ningún comentario. O sea, ya Martín Vizcarra está generando las condiciones en nuestro país para que la corrupción sea aceptada según es amigo o adversario. Es decir, ya hay una distorsión de la cosa. Entonces, creo yo que lo mejor que puede hacer el Parlamento es, durante la próxima semana, terminar con esta acción profiláctica de limpiar la política y darle al sentido, al fallo del día de hoy, a la decisión de la Comisión Permanente, ya una decisión definitiva. Es una situación política y este señor tiene que ser inhabilitado. Es lo mejor para el país. Muy bien, muy bien. Creo que esperemos que así sea, pues creo que aquí está en juego el interés nacional y realmente si dejamos que estas alimañas persistan en el aparato estatal, se va a producir una suerte de contagio y una metástasis que va a terminar destruyendo desde adentro a la propia institución. Por eso esperemos que lo de Martín Vizcarra sea ejemplar y sea una especie de parteaguas para que las instituciones del país actúen con la contundencia, claridad y justicia también que el que todo el Perú merece. Bueno, estamos ya pues ahora sí a horas del proceso electoral y yo quisiera preguntarle a todos ustedes, te voy a preguntar a todos ustedes, ¿cómo ven, qué perciben qué va a pasar el día domingo? Ciertamente ya no hay encuestas, por lo menos de modo oficial y público, sin embargo, los rumores
o las encuestas que no se publican y que se dan a conocer al extranjero a través de la prensa internacional, permite tener algún tipo de pista, de guía para poder ver un proceso que lo que yo creo que sí podemos estar todos de acuerdo es que el marco de la incertidumbre creo que ha sido absoluto, y hasta el mismo día creo que no vamos a poder hacer ninguna predicción en absoluto y con certeza plena de que el resultado va a ser así o en otro sentido, cosa que no pasaba en otras elecciones donde la predictibilidad era mucho mayor. En esta oportunidad vamos a ir con una verdadera venda, cegados. Hay algunas intuiciones, pero incluso estas son contradictorias, y yo sobre eso quería preguntarles cuáles son las opiniones de ustedes sobre la materia. Empezamos por Jessica. Tu opinión al respecto. ¿Cómo ves el resultado de las urnas el 11 de abril? Yo realmente estoy sorprendida por la cantidad de información que se va soltando debajo de la mesa en estos días y a la cual tienen ustedes acceso como periodistas, políticos, y que el público a veces de a pie no conoce, ¿no? Pero ni nosotros que manejamos a veces esos datos, creo que podríamos poner las manos al fuego y decir, este candidato va a ganar o esta candidata va a ganar. Creo que por primera vez en toda mi vida, que ya es bastante larga, me he encontrado en esta situación en donde no sé ni siquiera un nombre o no puedo sentirme segura de aventurar un nombre que vaya a pasar a una segunda vuelta. Las cosas que tengo claras son que definitivamente nadie gana en primera. Por más candidatos que sean optimistas y digan que sí se va a lograr, lo veo totalmente imposible. Creo también que quien se lleve la presidencia va a tener el más grande dolor de cabeza de su vida y que no estoy muy segura que termine los 5 años de gobierno, porque el Congreso que se pinta también a ser elegido es un Congreso de inexpertos, de gente que seguramente va a querer patear el tablero a la primera, de gente que no va a conocer muy bien el reglamento tampoco para aplicar las cosas de manera correcta y ver todo en su verdadera perspectiva. Y creo que va a ser un Congreso manipulable por las presiones mediáticas y de la ciudadanía. Como bien dijo Juan en su ejemplo, solo una persona que tiene el temple, el dominio, que ya conoce y ha tenido un recorrido en el buen sentido de la palabra, Juan, un recorrido político o como lo tendría Víctor Andrés, puede tener los pantalones puestos y la correa ajustada como para aguantar la andanada de presión. Gente nueva no lo va a poder hacer. Gente nueva se va a dejar doblegar y finalmente va a ser inestable una presidencia, me parece, de la República. No podemos dar intuiciones de quién ganará o no, pero definitivamente creo que lo que ya todos conocemos es que Keiko Fujimori debe tener voto escondido como siempre lo ha tenido. Creo que López Aliaga ha sido su peor enemigo y hace rato debió cambiar de asesores, creo yo, alguien que lo sepa controlar. Creo que Hernando de Soto ha capitalizado muy bien los errores de Forsyth y los miedos que generó Verónica y Lescano. Y creo que la gran sorpresa, porque la primera gran sorpresa fue Aliaga, y ahora ha habido en este variopinto escenario otra gran sorpresa que es Pedro Castillo, que creo que nos ha sorprendido a todos su rápido crecimiento que ha estado en los últimos días y que ya se veía venir a paso galopante. ¿Qué le espera al Perú? No lo sé muy bien. Solo sé que ese 40% de indecisos tiene la sartén en el mango, pero también veo con desilusión de que de ese 40, creo que 20% no va a acudir ni siquiera a votar. En la alta tasa de personas que simplemente van a dedicarse a pagar la multa es importantísima y no los puedo juzgar porque recuerden que ha habido 253 muertos y han habido
9.966 contagiados en las últimas 24 horas, casi 10.000 personas. Entonces, tampoco me puedo poner tan dura. Yo les diría, sí, vayan a votar, protéjanse, me encantaría. Yo lo haría si no hubiese cuarentena, yo me hubiese subido al avión y hubiese ido a votar. Pero, bueno, cada quien reacciona diferente, así que simplemente que uno se agarre confesados, ¿no? Porque el que entra a la presidencia, o por lo menos los que vayan en carrera en esa primera vuelta, la van a tener también bien difícil, ¿ah? Bien difícil, dependiendo quién sea, los medios van a salir con todo, con todo. Como bien han dicho, en lugar de hacer reportajes de Vizcarra, yo creo que están buscando problemas en los colegios, problemas matrimoniales, pasado oculto y cosas que les interesan mucho más para sus intereses, ¿no? Hay que decirlo así como es. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Víctor Andrés, lo mismo. ¿Cómo ves el futuro a raíz de las elecciones? ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Qué opinas de este incierto panorama? Bueno, yo no estoy de acuerdo con Jessica, que dice que tiene una larga vida. Yo creo que su vida es corta todavía, para suerte de ella. Corta y bella. Para suerte de todos. Así es. Pero tiene razón en el sentido de que estamos desorientados, ¿no? Yo he participado en campañas desde los 12 años de edad. Recuerdo que participé así de chibolín, verdadero chibolín, en el año 62, 63, en esas campañas. Claro. Y la verdad que nunca he visto tanta desorientación, tanta confusión. Claro, en esa época había 3, 4, 5 candidatos como máximo, 6. Fujimori, el año 2000, promocionó las candidaturas porque él tenía pues un núcleo fuerte, ¿no? Y fomentó muchas candidaturas y hubieron creo que 8 o 9, pero ahora hay 18, empezaron siendo 22. O sea, realmente a mayor cantidad, mayor desilusión, mayor desorientación, mayor desánimo, ¿no? Ninguno de los 18 ha convencido totalmente. Para que los que están hacia arriba tengan 10 o 12%, significa pues que no hay manera de que un candidato gane con holgura en la primera vuelta y o en la segunda, y que pueda imponer un poco su andar, sus políticas, su conducta, sus objetivos. Y eso va a crear un problema. Es decir, tenemos que jugarnos a la gobernabilidad. O sea, ¿qué candidato puede lograr gobernar a través de consensos, a través de puentes, a través de conversaciones? O sea, el país está muy fraccionado, muy dividido, y dividido desde, bueno, ha tenido muchas divisiones en su larga historia, pero últimamente dividido por la causa del fujimorismo, que se impuso en el poder 10 años. Eso creó una resistencia, y luego el señor Vizcarra, que se impuso también en base a engaños y a autocracia y a la disolución del Parlamento. Lo que no se da cuenta Vizcarra es que al disolver el Parlamento disolvió parte de la gobernabilidad en el país, la debilitó. Entonces, ese enfrentamiento de Vizcarra, que en el libro que he citado ya de Carlos Paredes se explica muy bien, que fue un enfrentamiento para darle popularidad que la necesitaba, en realidad no la requería, porque era un presidente legítimo, pero él se sintió que la necesitaba, y por eso es que buscó un objetivo para enfrentarse y ganar popularidad, y al principio le salió muy bien, pero esa salida victoriosa para él mermó la gobernabilidad, la confianza del país en sus gobernantes, en su gobierno, en su sistema de gobierno. Eso ha sido fatal, eso ha sido fatal. Y hoy tenemos a un país fraccionado. Si gana fulano, el resto le va a hacer oposición. Si gana sutano, los otros le van a hacer oposición. O sea, queremos buscar un presidente que tienda puentes. ¿Quién será? No lo sé.
Pero lo que sí estoy seguro es que si una persona que gana las elecciones en primera o en segunda vuelta no llama a todos gobernar en consenso, pues no vamos a lograr nada. Fíjense que Belaúnde del año 80 ganó las elecciones con el 47%, casi en primera vuelta. No, en esa época no había primera vuelta, en el año 80. La primera vuelta se aplica a partir del año 85, pero Belaúnde ganó prácticamente en primera vuelta el año 80 con 47% y su seguidor más cercano, Armando Ibanez, sacó creo que 26 y después vino a Frijolito con menos y ahí Bedoya con 10%. No, Frijolito fue candidato después. Bueno, Bedoya con 10%. Varios candidatos de Entonces, izquierda. Así es. Hugo Blanco. Pero 10%, ¿no? 10% sacó Bedoya, Villanueva como veintitantos y Belaúnde sacó 47%. Al día siguiente de su triunfo, Belaúnde convocó a todos los partidos políticos para gobernar juntos. A todos los convocó. Habiendo ganado, duplicado la votación del sucedidor y cuatriplicado la del tercer puesto. Y solamente le aceptó integrar el gobierno y le dio 2 ministerios. Belaúnde después decía, menos mal que la PRA no me aceptó. Eso lo decía en privado. Pero si hubiese aceptado, hubiese hecho un gobierno de coalición nacional, que era lo que se requería después de una dictadura de 12 años, que fraccionó también el país. Bueno, hoy el país está fraccionado, más que en ese momento, a pesar que no hemos tenido una dictadura militar de 12 años. Está mucho más fraccionado. Necesitamos un presidente mucho más conciliador que Belaúnde del año 80. A eso tenemos que tender y eso hay que buscar. Muy bien, gracias, Vitocho. Juan, lo mismo, ¿cuál es tu percepción del panorama político que se va a pintar luego del 11 de abril? ¿Cómo ves tú el futuro nacional? Bueno, ¿Tu opinión al respecto? Jessica y Vitocho lo han anticipado. Yo comparto la sonrisa de Jessica cuando Víctor Andrés decía que no sabe por quién ganará. Yo pensé que iba a hablar de Johnny Lescano, pero aparentemente no está en el horizonte. La verdad es que comparto esa incertidumbre, y es increíble. Nosotros los cuatro acá presentes, hemos vivido todos los procesos electorales de este siglo, para limitarnos a este siglo nada más, y nunca se ha visto esta incertidumbre que inclusive llega a que los encuestadores ante la prensa extranjera no se aventuren a decir quién gana. Y mira, complementando lo que ha dicho Vitocho y Jessica, pensemos en cualquier candidato, en cualquiera de los punteros que tiene 12% o 11% según las últimas encuestas, tiene al 88% del Perú en contra, cada uno de ellos. Entonces, gobernar en esas circunstancias, como decíamos ya antes, sin un Estado mayor, o sea, sin un grupo de personas a su alrededor que lo cobijen, que le den consejo, que le permitan esbozar mejor algún tipo de estrategia, y sin bancadas eficaces, con experiencia. Yo hace poco le preguntaba a un grupo de amigos, en una reunión en Zoom que me invitaron, que me digan los nombres de los números 1 de las diversas listas, y no lo sabían. Candidatos emblemáticos, no lo sabían. Va a ser un congreso sin figuras estelares, sin políticos vicepresidentes. Y presidentes inclusive, y vicepresidentes absolutamente desconocidos, y eso nos lleva a otra situación, el mamarracho de la reforma política y la reforma de justicia. Ambas cosas que creo que, ¿sabes cuál es el drama? Que no se ve al próximo Congreso con la capacidad de permitir solucionar ese impasse. Entonces, ¿qué nos queda? El Ejecutivo. Un Ejecutivo que tenga a la cabeza a un presidente que entienda que tiene que gobernar multipartidariamente. Ya lo han dicho 2 candidatos, César Acuña y Keiko Fujimori. Ambos han sido clarísimos en decir que su gobierno, si es que llegan, y ahora sabemos que una de esas 2 personas podría tener mayores posibilidades, va a tener que ser con un gabinete de muy ancha base. Entonces vamos a estar en una situación similar a la de Toledo y Paniagua. Personas que tienen gabinetes con personajes de primer nivel, con una diferencia, que también tenías congresos con personajes de nivel, lo cual te permitía un juego de conversación, una forma de diseñar mejor las políticas públicas. Hoy día no tenemos eso. Entonces eso te va a llevar a una situación de permanente conflicto en los próximos meses,
en un contexto en el cual la pandemia va a continuar, la crisis económica también, la inseguridad se va a incrementar. Por lo tanto, es una situación realmente espeluznante para el país. Entonces, espacios como estos van a tener que tomar especial relevancia, ¿no? Y creo que es el momento también de los partidos políticos, para que de esa manera puedan asumir un mayor protagonismo y servir de fajas de transmisión entre lo que plantea la sociedad y lo que sucede en las altas instancias del Poder Ejecutivo, porque yo al Congreso en verdad lo veo muy limitado, y si a eso le agregas que ya no van a tener inmunidad, es un Congreso sin dientes, incapaz de hacer inclusive control político. Y eso es muy triste para el país. Bien, y comparto esas preocupaciones de todos ustedes, coincidimos plenamente en la incertidumbre y la aprehensión a que el futuro lamentablemente puede seguir siendo problemático. Yo quería, antes de despedir este programa, expresar mi reconocimiento a Jessica Tapia. Ella nos ha acompañado brillantemente toda esta temporada. Nos ha anunciado que por razones personales se va a tomar una pausa, que espero que sea muy corta, pero yo quería saludarla y agradecerle muy sinceramente por la colaboración, por las opiniones brillantes, por esa disposición a compartir este tipo de reflexiones. No sé si ustedes, queridos amigos, tengan algo que decir complementando este saludo a Jessica. Por supuesto, Vitocho. No, nada, lamentando mucho que Jessica se nos vaya, pero estoy seguro que va a regresar, porque todos vuelven. Hay que ver nada más a Jefferson Farfán cómo ha vuelto. Así que todos vuelven. Juan. Mira, la verdad es que a mí me apena mucho. Jessica ha demostrado una categoría impresionante, intelectual y como persona, donde uno va y tiene oportunidad de hacer comentarios sobre esta plataforma. Todo el mundo habla muy bien de Jessica, me lo dicen por el WhatsApp. Creo que ha traído aporte y frescura a un debate monótono, ha aportado nuevos puntos de vista, y la verdad es que yo, al igual que Vitocho, igual que tú, Ángel, veo esto como un paréntesis. Creo que Jessica tiene que hablar con su familia y hacerle entender que no son tres amigos, ni los televidentes quienes la reclaman, es el país, que necesita de sus argumentos inteligentes y también de su belleza tan fresca y lozana. Muchas gracias, compañeros, muchísimas gracias. Les robo solo un minuto, Víctor Andrés, Juan, tú, Ángel, por permitirme esta tribuna, por darme ilusión de nuevo de ejercer mi carrera. Yo he estado 8 años tan alejada de los micrófonos, de las pantallas y sobre todo de esta posibilidad de ingresar a los hogares de tanta gente que antes me escuchaba. Estoy conmovida, realmente me encantaría continuar, pero si dejé mi país, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé todo por formar una familia, y si mi familia me necesita en este momento, no me queda nada más que hacer un paréntesis, quiera Dios, para dedicarme en cuerpo y alma a este reto nuevo que tengo aquí en mi hogar. Entonces, les agradezco infinitamente, y cuando pueda volveré a llamarlos. Sé cómo ubicarlos a todos para que me vuelvan a convocar, aunque sea como una invitada esporádica. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y por permitirme, sobre todo, y con eso termino, demostrarle a la gente que Jessica Tapia es mucho más que un busto parlante que leí un teleprompter, que tengo ideas, que tengo opiniones, que me gusta dar mis opiniones además. No tengo miedo de eso, y creo que eso es lo que mucha gente no sabía, ¿no? A veces es muy fácil rotular, así como se rotulan los políticos o se le rotula a tanta gente. Yo he llevado por muchos años rótulos que no merecía, creo yo, pero tribunas como esta me alegran, y gracias, Juan, por decirme que el país me necesita. Yo creo que son momentos muy difíciles y que las voces, las pocas voces que estamos ahí diciendo, oigan, ojo, cuidado, ojo al piojo, esto puede pasar, creo que son válidas. Así que yo les deseo la mejor de la suerte, continúen con el éxito que están teniendo y ya nos volveremos a reencontrar con todos ustedes, los que nos ven ahorita en sus pantallas, y con ustedes tres, amigos. Sí, muchas gracias, Jessica. No te decimos adiós, sino, como dice la canción, es solo un hasta luego, y de verdad muy contentos. Estamos hasta pronto. Y con todos ustedes, amigos,
el agradecimiento por su compañía, por su seguimiento, y nos veremos la próxima semana a comentar el Perú que ha nacido de la voluntad popular expresada en las urnas este 11 de abril. Plazo, cuéntenme la primicia, ya tienen, no sean así, pues. No, la verdad quisiéramos todos compartir. Quisiéramos hablar, pero está prohibido. Amigos, eso es todo, muy agradecido, y repito, nos estamos viendo la siguiente semana para comentar pues, los resultados de esta incertidumbre terrible que hasta ahora envuelve a todo el país. Vamos a ver pues ya los resultados a la luz de el recuento oficial que empiece a realizarse a partir del domingo 11 de abril. Muchas gracias a todos ustedes, Jessica, Víctor Andrés, Juan, y a todos ustedes, amigos que nos vienen siguiendo semana a semana en este su programa Plataforma Democrática. Muchas gracias.